Padre, abrimos el corazón para que tú seas aquel que nos hables en esta noche, Señor. Amén. Da tu gracia a administrar tu palabra, Señor, porque te necesito, Señor. Sea tú quien pase por mí, Señor. Seas también tú quien ministres al corazón de los hermanos. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Bueno, amén. Gracias al Señor por su rica persona, hermanos. A medida que vamos compartiendo la palabra y más con estos títulos así, podemos ver el obrar del Señor en las Escrituras. Y también podemos ver cómo es Dios. Y es muy importante, ¿no?, conocer sus atributos para poder saber cómo acercarnos nosotros a Él y poder hallar gracia y poder ser bendecido por el Señor. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado el otro fin de semana, no el pasado, el anterior, acerca de Adán y Eva, ¿no?, que por ser descuidados y menospreciaron la palabra, pensaron que no pasaba nada, que no era tan así, que no se iban a morir, y tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y terminaron con que su vida se acortó, ¿no?, y terminaron muertos en lo que es biológicamente, ¿no? Y por supuesto después tendrían que verse con el Señor. Entonces eso nos habla acerca de que hay un Dios que cuando habla es serio, su persona es seria, ¿no? Y también habíamos hablado algo de la santidad del Señor, y ahora vamos a tocar lo que es su santidad y su justicia, ¿no? Y podemos ver en lo que es el Antiguo Testamento un Dios que es santo y justo. Esto es lo que al final nos relata todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y siempre se encontró con un pueblo rebelde, duro de corazón y obstinado. Y por eso podemos ver muchas situaciones dramáticas, ¿no? Hasta algunos piensan que muy cruel de parte de Dios, ¿no? Muy cruel de parte de Dios. Por ejemplo, si nosotros leemos en Levítico, capítulo 10, leemos versículos del 1 al 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Estos son los hijos de Aarón que estaban orientados y preparados desde su niñez para que sean aquellos que se presenten delante del Señor de una forma impecable, santa, santificándose, ¿no? Es algo que recibieron entrenamiento, no eran ignorantes y que se pusieron ahí a improvisar delante del Señor. Ellos sabían cómo tenían que ministrar delante del Señor. Y como todo joven, parece que, bueno, tal vez como el caso de Adán y Eva, no le prestaron mucha atención. Pensaron que, bueno, podían entrar confiadamente,
confiadamente delante de Dios y ofrecer ese incienso. Y tomaron y se presentaron de cualquier manera. La Biblia habla acerca de fuego extraño. Bueno, realmente el fuego que deberían de sacar era de los carbones del altar del incienso de bronce que tenían, de bronce que tenían en el altar. De allí tenían que sacar el fuego para quemar el incienso delante del Señor. Pero evidentemente ellos tomaron fuego de cualquier otro lugar, no prestando atención. También si nosotros podemos leer en los versículos anteriores, tal vez el 9, el 10, habla acerca de una prohibición sobre el vino. Tal vez, no sé si se puede referir a que ellos también estaban un poco ebrios, o estaban ebrios y se presentaron de esta manera, ¿no? Pero la cuestión que su confianza, al presentarse de esta manera, creyeron que estaban bien, ¿no? Y no prestaron atención a la santificación con que ellos se tendrían que presentar delante de Dios para ofrecer ese incienso. Fuego extraño, cosas que Dios no le mandó. Entonces hicieron como les pareció. Y así muchas veces nosotros también como hermanos sabemos la dirección del Señor, pero hacemos como a nosotros nos parece, pensando que no pasa nada. No pasa nada. Bueno, y ciertamente, hermanos, podemos ver que cuando el Señor habla y da una dirección, esto es algo muy serio, muy serio. Y tal vez Adán y Eva habrían podido decir, y no es que no morimos, fuimos expulsados, pero no morimos. Pero realmente ellos habían sido creados por Dios para tener vida eterna en ese huerto. Sin embargo, no llegaron a mucho. Se terminó su vida, se acortó su día sobre la tierra, sobre ese huerto primero y sobre la tierra después, ¿no? Así que, bueno, a prestar atención, ¿no? Aquí nosotros vemos en el versículo 2 que dice, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Este fuego es un fuego que vino de arriba, del cielo, ¿no? A diferencia del fuego que ellos presentaron, un fuego preparado y encendido por ellos mismos, ¿no? Este fuego vino del cielo como un juicio, desaprobando la actitud de estos dos hermanos, que eran hijos de Aarón, que no obraron como debían obrar. Saben, algunos maestros de la Biblia hablan en forma general de todo lo que es el Antiguo Testamento, y vamos a ver otros casos así como estos, que presentan a un Dios cruel y creen que aquí hubo un error de la gramática en expresar las cosas como fueron, ¿no? Y que no es un Dios tan severo, tan justo, tan violento, tan furioso, ¿no? Como lo presenta aquí, ¿no? Hermanos, evidentemente cuando dice salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová, realmente acá no hay un tiempo, una pausa, ¿no? Ellos obraron así, sin palabras, sin mediar palabras, sin reprensión, sin mandar un profeta, como en el caso de David. Fuego salió del cielo y los consumió, y terminó con ellos, ¿no? Y esto es importante. Podría decir tal vez Aarón, Señor, ¿cómo es posible? Su padre, ¿no? ¿Cómo es posible? Tantos años te he servido, con mis hijos ahora, están preparados, se han entrenado, tanto tiempo te han servido, por una sencilla o por una poca error que han tenido, porque se equivocaron, porque no se dieron cuenta, porque estaban distraídos, porque son jóvenes, etcétera, etcétera. No hubo piedad, los consumiste, los quemaste así. Y miren lo que dice
cómo le responde el Señor a través de Moisés. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en lo que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dios es santo, hermanos. Y para eso Él nos escogió a nosotros, y escogió a los levitas en este caso, a Aarón, para ofrecer a Aarón y sus hijos para que se presenten delante de Dios. Ellos solo podían estar haciendo esto, y eran los únicos indicados. Y es un privilegio poder estar delante de Dios haciendo esta función. Ningún otro del pueblo podía estar tan cerca del Señor como ellos. Esto era una honra para el que podía ministrar delante de Dios. Era una honra, hermanos. Y sin embargo no lo aprovecharon y deberían haber santificado el nombre de Dios. ¿Cómo? Siendo obedientes, teniendo temor delante de Dios y siendo fieles al servicio que ellos tendrían que presentar. Y hermanos, si bien es cierto, hermanos, ahora no tenemos un altar, no estamos delante del arca, no hay lugar santísimo, no hay templo, pero sí estamos delante del Señor. Y realmente, aunque uno puede ser que no sea un maestro sobre la Escritura, pero uno no podemos improvisar. Y no podemos pensar de que podemos venir de cualquier manera delante del Señor. Porque aunque no le vemos, Dios sigue siendo santo, justo, temeroso, para que uno pueda temer. Por eso es que necesitamos la gracia del Señor cada vez que venimos delante de Él. Tal vez no caiga fuego del cielo, no sé, ¿no? Pero mejor no probemos, no experimentemos, no improvisemos, no hagamos como nos parece. Temamos a Dios, porque hermanos, tal vez no caiga fuego del cielo, pero las consecuencias no van a ser muy favorables para aquel que hace y se conduce de cualquier manera, ¿no? Y ante esta palabra, Aarón hizo silencio, guardó silencio, temió a Dios, ¿no? Y si nosotros vemos, hermanos, es lo mismo que el Señor enseña en el Evangelio de Juan a los discípulos cómo orar. ¿Se acuerdan, hermanos? Santificado sea tu nombre. Ante todas las cosas, Dios necesita que sus hijos, nosotros, santifiquemos el nombre del Señor. Y esto es una oración. ¿Quién necesita santificar el nombre del Señor? Antes de cualquier petición, se ruega por la voluntad de Dios, se ruega por el pan, que nos libre del mal, y no me acuerdo otra cosa, ¿no? Pero bueno, estas eran las primeras cosas, ¿no? Pero lo inicial es: santificado sea tu nombre. Esto es lo que merece el Señor de cada uno de sus hijos, que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Por eso no es solamente cuestión de reunirse y estar en una buena actitud delante del Señor, que está bien, sino que en nuestro vivir, en nuestro andar, pueda el Señor ser santificado. Porque cuando estamos haciendo esa oración, lo hacemos para Dios, para que esto podamos, por la gracia del Señor, llevar adelante. Tu nombre, Señor, por sobre todas las cosas, sea glorificado en nuestras vidas, en mi vida también, ¿no? Así que este era un caso, hermanos. Hermanos, necesitamos ver, Dios no negocia la santidad. Dios no va a cambiar, Él es santo. Fue santo en el pasado, sigue siendo santo y va a ser santo. Santo, 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 así como habla tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en cuanto a la persona del Señor. Dios es un Dios santo, hermano. Vamos a ver otro caso en Levítico, en 2 Samuel, capítulo 6.
Nadab y Abiú. Versículos 6 y 7. Dice, la historia es así, ¿no? Resulta que los filisteos, tiempo atrás, le habían robado el arca, sacado el arca a los israelitas, y por muchos conflictos que tuvieron, devolvieron el arca. Cuando la fueron a buscar, después de un largo tiempo, los hijos de Israel, a través de David, acontece esto, ¿no? Que dice el versículo 6, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Ellos prepararon un carro, pusieron el arca arriba de este carro, tirado por bueyes, y al cabo de un tiempo de su trayectoria, tropezaron los bueyes, y se iba a caer el arca. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios, porque aquella temeridad, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué hizo Usa? Lo sostuvo para evitar que el arca se cayera. En el arca, hermanos, el arca era un lugar donde Dios hablaba. Este arca debería estar dentro del templo, en el lugar santísimo. Dentro del arca estaban el maná escondido, el maná que Dios le había dado en el desierto al pueblo de Israel por 40 años. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, hablando acerca de la autoridad de Dios. Y estaba la ley, la tabla con la ley de Dios dentro de ellos, hablando de la voluntad de Dios, de la dirección para todo el pueblo, y del maná de sustento que Dios tenía en relación al pueblo. Pero arriba del arca estaba el propiciatorio con 2 querubines, hablando acerca de la gloria de Dios y la santidad del Señor. Y esta arca estaba fuera del lugar, pero no obstante, hermanos, si nosotros leemos los capítulos anteriores, veríamos por qué los filisteos sacaron el arca. Porque, Dagón, el dios de ellos, había caído postrado por primera vez, y después no solamente postrado, sino que Dios había cortado la cabeza, desmenuzado sus miembros, y quedó el tronco solo en el suelo, con sus miembros esparramados, ¿no? Entonces, aparte hubo enfermedades para el pueblo de los filisteos, entonces tuvieron que desprenderse del arca de alguna forma y se la entregaron a los israelitas. Y esto, hermanos, Usa sabía que él no podía tocar el arca. Él era un levita. Sí, como levita tenía que transportarla, pero de ninguna manera él podía tocar el arca. Si nosotros vemos, a ver si tengo acá el pasaje, en Números 4, versículos 5, 18, 20, solo Aarón y sus hijos podían servir en las cosas santas, tocar el arca, cubrirla, cuando tenían que desarmar el tabernáculo, ¿no? Los levitas, una vez que estaba el arca cubierta y todas las cosas santas, ellos eran los que transportaban todos los mobiliarios del templo, pero nunca podían tocarlo. Y si nosotros miramos en algunos pasajes anteriores, por ejemplo en el capítulo 6 de 1 Samuel, verso 19, el pueblo de Israel, en tiempo atrás, se les había ocurrido, como estaba el arca allí, de mirar adentro, y murieron 50.070 hombres, ¿no? Y uno dice, pero Señor, tan cruel eres, tan violento eres, tan pronto te airas, que consumes al hombre, ¿no? Consumes al hombre de tal manera. Pero fue solamente que tocó el arca. Él tenía buena intención. Puso su mano para que el arca no se cayera, ¿no? Si nosotros leemos, a ver, algunos pasajes.
En 1 Samuel. Bueno, este es 1 Samuel, no sé si yo me referí a 1 Samuel 6:19 habla acerca de estas 50.000, 70 que murieron. En Números capítulo 4. Números capítulo 4, verso 5. Dice: cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. 18 al 20 dice, el 15. Dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. El versículo 18: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Este se atrevió a tocar, pensando que estaba limpio y que podría él intervenir de esta manera, ¿no?, para impedir que el arca se cayera. Entonces, ¿qué es lo que debería haber hecho Usa? Debería haber dejado que el arca se caiga y otro, llegado el caso, la levante, pero no él. No podía tocarlo. Él sí era levita, podía transportarlo, pero no, estaba prohibido tocarlo. Él confió que su mano estaba más limpia que la tierra en donde iba a caer. Estaba más digno él que la tierra, pero evidentemente para Dios no era así, ¿no? Sabemos que el polvo de la tierra puede caer, pero las manos del hombre puestas sobre el testimonio del Señor, eso es aborrecible delante del Señor, porque no son dignas nuestras manos. La obra del Señor se sostiene por sí mismo, sin que el hombre la toque, ¿no? Por esto, a Dios sea la gloria, hermanos, porque aunque no le vemos, todavía su propósito, su iglesia, sigue siendo de Él, y Él la edifica, ¿no? Nadie puede meter ninguna cosa extraña, ni ocurrirse tocarle, o con inventos de alguna cosa, o con su proyecto propio, pensar que puede hacer progresar algo de Dios y pueda añadir a Dios más santidad, ¿no? El Señor nos libre, ¿no? Porque, hermanos, la casa de Dios es un lugar santo, hermano. Como también hablaba Jacob, lugar terrible es este para la carne, hermanos. Casa de Dios y puerta del cielo, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Algunos maestros de la antigüedad, y tal vez piensan algunos, que en este caso de Usa, dice: bueno, no fue que Dios lo mató. Es muy probable que él, al tocar el arca, justo en ese momento, le agarró algún ataque del corazón y se murió, ¿no? Porque quieren salvar a Dios, o de otra manera, quieren demostrar a la gente que Dios no es tan malo, que Dios no se aira tanto, que Dios es un Dios bondadoso, ¿no? Y si bien es cierto, hermanos, en el siglo pasado había esto, cuando se predicaba el Evangelio, se hablaba de que el hombre era muy malo, muy perverso, y que Dios era muy severo con él, y por eso se tenía que arrepentir. Pero cambió esta cultura, y esto nosotros vemos por la degeneración que hay en la raza humana, que, vuelvo a decir, contamina también a la cristiandad en este tiempo. Ahora, en este siglo, se cree que el hombre no es tan malo,
que tiene algo de bondad y que Dios también es misericordioso. Por eso vieron que se había hecho hace unas décadas atrás un eslogan muy conocido, ¿no? Dios te ama, ¿se acuerdan? Dios te ama. Sí, Dios ama. Pero todavía el pecador necesita justicia. La justicia de Cristo solamente le es imputable a Él. Sino, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es todavía la palabra de Dios. Entonces, este es el texto que nosotros podíamos poner. Por cuanto todos pecaron, todavía estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo nadie puede llegar al Padre, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos esconder que Dios es un Dios que se aira, porque el que se atreve a tocar la santidad de Dios se va a encontrar con la justicia. Sin otro medio. Dice el Señor a los israelitas, le dice, el alma que pecare, esa morirá. Y si nosotros prestamos atención al Antiguo Testamento, Levíticos 9 y por ahí otros capítulos cercanos a Levíticos 9, nosotros vamos a ver cerca de 30 pecados capitales. 30 pecados capitales. Por ejemplo, si habría un sodomita en Israel, tendría que ser muerto, apedreado. Si alguno se encontraba en fornicación, deberían ser apedreados. ¿Se acuerdan? Las mujeres encontraron en adulterio, que estaban todos dispuestos a apedrear y estaba el Señor ahí, ¿se acuerdan? ¿No? En ese caso, la ley los amparaba. La encontraron en su pecado. Y muchos otros más. Si algún hermano, y esto es interesante, hermano, si algún hermano iba a consultar al sacerdote por alguna cuestión, sea personal o sea con un conflicto de algún hermano, una cosa que no podía resolver él, y se acercaba a un juez, y el juez le daba dirección, y él se resistía por soberbia a no escuchar, pensando que no era una dirección apropiada y que él tenía otro pensamiento, tenía que ser apedreado. No sé, hay muchos casos. Hay muchos casos así. Parece que Dios era un Dios dispuesto a terminar, sin tolerancia, ¿no? Y realmente nosotros necesitamos entender que nadie se puede burlar de la santidad del Señor. Nadie puede menospreciar. ¿Por qué? Porque un pecado es burlarse de Dios. Y esto es lo que cada uno de nosotros deberíamos de mirar. El hombre se acostumbró a hacer, bueno, como en este tiempo, hermano. Nosotros entendemos que hay en la línea de los hermanos que hablan de prosperidad, también se habla de que, por ejemplo, no se mencionan los sufrimientos y las aflicciones que el cristiano tiene que padecer. No, porque somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, Dios nos provee, y Dios nos cuida, y Dios quiere que seamos felices y que la pasemos bien y que sea el cielo en la tierra y que nosotros, Dios quiere solamente el bien para nosotros. Claro que quiere el bien, pero a través de las aflicciones, para que podamos conocerle a Él y podamos ser transformados y no seamos hijos malcriados, ¿no? Entonces, es importante poder ver esto, hermanos. Sí, hermanos, si nosotros miramos y uno puede decir, pobre israelitas, y no es pobre israelitas, hermanos. Si alguien se atenía, como dice aquí en el caso de Usa, si él sabía que no tenía que poner su mano, ¿por qué la puso? Está bien, lo hizo sin pensar, pero debería haber tomado distancia de esa arca.
Debía haber tomado esa distancia, porque sin duda podía estar viendo, yo me imagino, hermano, donde en aquel tiempo los caminos eran muy precarios, etc. No había un asfalto, pavimento, aplanadora como se hace en los pueblos, aunque no haya asfalto, sin embargo pasan esa pala mecánica que van emparejando, había piedras, pozos, etc., barro, pantano, etc., ¿no? Podría ir tomado distancia, hermano, porque estaba advertido, ¿no? Dios es severo, no le había avisado, no estaba advertido. Ahora, hermano, ¿qué hubiese pasado? Hermanos, ¿qué hubiese pasado? Y esto pasa, hermano. Miren, si este hombre hubiese tocado el arca y no hubiese pasado nada, era un levita y no hubiese pasado nada, ¿qué podíamos pensar del Señor? Sabiendo que los israelitas conocían la ley, ¿qué pensaríamos de Dios? No pasa nada. Él habla, pero habla nomás. Pero en su corazón es muy bondadoso. Y no se aira. Hermano, sería un jolgorio todo. Si así todo, había prostitución, había falta de obediencia a la palabra de Dios, y hay muchas cosas que se me están escapando ahora, ¿no? En cuanto a esos 30 pecados capitales, ¿no? Bueno, esto sería un jolgorio, y Dios sería alguien como un títere. Su palabra no tiene valor, no mata a nadie, no mata a una mosca siquiera. ¿Será porque no puede? ¿Será porque es un Dios débil? ¿Será porque no es serio? Y hermanos, si Dios es santo, evidentemente tiene que haber un Dios que sea justo. Porque si alguien se atreve a tocar la santidad de Dios, tiene que haber justicia. Justicia. Por eso Dios ya había hecho la sentencia: el hombre que pecare, ese morirá. No todo el pueblo de Israel murió, evidentemente no todo el pueblo de Israel murió. Y si nosotros pensamos que, como dice la sentencia, el hombre que pecare, ese morirá, realmente uno tiene que entender que solamente esos cerca de 30 pecados capitales es una reducción de tantos pecados que Dios lo redujo para no exterminarnos a todos. ¿Se entiende el punto, hermanos? Entonces, en que Dios haya reducido a 30 pecados capitales significa que Dios tuvo misericordia del hombre. Y no a todos los exterminó como a Usa, porque habrían pecado muchos. ¿Quién no pecaba? ¿Qué israelita no hubiese pecado? No todos murieron como Usa, pero Usa porque se atrevió a tocar cosas santas, ¿no? A transgredir principios que Dios les había sentenciado, ¿no? Entonces, en este pueblo de Israel, ellos podían ver que Dios era un Dios misericordioso, que Dios había extendido la misericordia para ellos, la gracia en aquel tiempo, y Dios no había permitido que a través de todos los pecados ellos fueran sentenciados a muerte, así como en el caso de Usa y también como en el caso de Nadab Abiú. No cayó para todo el pueblo de Israel fuego del cielo y los consumió a todos que se habían caído en pecado. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, Dios hizo al hombre, le dio vida y lo hizo a su imagen y semejanza para que se expresara Dios a través del hombre. No estaba obligado a ser hombres ni a hacerlos a su imagen, pero Dios lo hizo. Dios le dio vida, nos dio vida a nosotros. Pero el hombre, como siempre, se aprovecha, hace vana la palabra de Dios y le faltó el respeto, ¿no? Insultó a su nombre, insultó su santidad, su majestad, haciendo cosas que a Dios no le agradaron. Desafiaron con sus pecados
la autoridad de Dios. Entonces, el hombre hoy día, hermanos, sigue con esa soberbia, atreviéndose a desafiar a Dios. Con los pecados que antes eran ocultos, se escondían, ahora salen con tanto orgullo, ¿no? Y realmente nosotros pensamos también que un pecadito, y pensamos eso, ¿no? Que un pecado es un pecadito, ¿no? Y que no percibimos que estamos atentando contra la majestad y la santidad de Dios. Nos hemos acostumbrado a esto. En lugar de que Dios haya exterminado, derramó su gracia. La historia del Antiguo Testamento es la paciencia, la misericordia de Dios que Él ha manifestado al pueblo de Israel. Y si, hermanos, esto es interesante, importante poder decir, Dios no le debe misericordia a nadie, porque la misericordia es algo que se hace voluntariamente. Él no está obligado a tener misericordia. Dice la Biblia, tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia. Entonces, si alguien ha recibido misericordia, valorémonos, porque Dios no tenía ninguna obligación, no tiene ninguna obligación. Si Dios hace misericordia, realmente es la merced de Dios para con nosotros. Entonces, no nos aprovechemos, no pensemos que eso es debilidad, no, es misericordia. Cuando hace misericordia, está reemplazando la justicia. Si hace misericordia es para detener la justicia, ¿no? Y esto es lo que hizo durante todo el pueblo de Israel. Y muchos, hasta el día de hoy, uno puede decir, pero ¿por qué pasa esto? Hermanos, ¿por qué no son salvos todos? Hermanos, Dios hace misericordia con quien quiere hacer misericordia. Pero la justicia está firme y su santidad es inalterable. El hombre que pecare, ese morirá. Todavía esto está firme, está en pie, ¿no? Está bien que, hermanos, sabemos que hoy extendió la gracia del Señor, extendió su gracia a través de Cristo Jesús, y esa es su misericordia. Hace misericordia cuando algún cristiano toma la sangre de Cristo y permite que sea lavado con ella, ¿no? Aceptando el sacrificio de Cristo como una ofrenda única para ser salvo, ¿no? Y esa es la misericordia de Dios, que detiene la justicia. Pero ciertamente Dios obró justicia sobre Cristo Jesús para hacer misericordia de nosotros por causa de su santidad. Todos nosotros sabemos que el hombre ofendió la santidad, la justicia y la gloria de Dios cuando él cayó, cuando él pecó. Y todo pecado atenta contra la persona de Dios y principalmente con su santidad. Entonces esto es importante. Él no está obligado a ser propicio a los rebeldes, a los pecadores. No está obligado. Y aún con nosotros mismos, como dice la palabra, yo estaba lejos, todos nosotros estábamos lejos, éramos enemigos de Dios, vivíamos de cualquier manera. Dios llegó hasta nosotros y nos dijo, te quiero hacer salvo. Y nos salvó, hizo misericordia. Y bendito sea el nombre del Señor por esto, ¿no? Y gloria al Señor, hermanos. Yo voy a poner un ejemplo, voy a contar un testimonio que les va a ayudar incluso a los jóvenes acá para poder graficar esto. Había un profesor, un hermano, que estaba dando clase en una universidad de teología y tenía 250 alumnos. Y les había dicho cuando comenzó el curso que escuchen, que preparen, que se ocupen de hacer las tareas, porque a fin de mes iban a tener que presentar todo el trabajo, se los iba a pedir, ¿no? Y el que no estuviese preparado les iba a poner un 0. Ya, estaban advertidos, ¿no? Bueno, empezó el curso, llegó el primer mes, empezó a pedir la tarea
225 habían preparado todas las tareas, se presentaron. Y entonces llamó a los otros 25 restantes y empezó a llamar uno por uno. Y los otros dijeron: profesor, por favor, deme una oportunidad más. Me distraje, pasó el tiempo, cuando me quise acordar, no tuve oportunidad y bueno, no lo pude hacer. Bueno, dice, le voy a dar 2 días más. Bueno, tan agradecido, contento. Bueno, así pasó el primer mes. El segundo mes, cuando llegó el fin de mes, 200 solo presentaron las tareas hechas. 50 ya no lo había presentado. Y entonces, bueno, empezó a llamar de vuelta a los 50. Profesor, ¿sabe qué? No sé, tuvimos que salir, etcétera, lleno de excusas. ¿Sabe qué? No pudimos hacerlo, etcétera, etcétera. Por favor, denos una prórroga. Bueno, le voy a dar 2 días. Bien, profesor, te queremos. Y le cantaban: te queremos, profesor, te queremos. Cuando presten atención. El tercer mes. Llegó fin de mes. El día 30 tenía que presentar la tarea. Y solamente presentaron 150. Cuando llegó, empezó: Jiménez, tu tarea. Profesor, usted sabe, dice. Y él ya cuando los vio entrar a todos esos, lo vio como que venían a un kiosco a comprar golosinas. ¿Vieron? Todos livianos, ¿no? Ya sabían que el profesor era blandito, ¿no? Y entonces le dice: Jiménez, su tarea. ¿Sabe qué? No la pude presentar. 0. Bueno, y así empezó a mencionar uno por uno. No sé, Pérez, 0. Por allá en el fondo dice: pero eso no es justo, profesor. ¿Quién dijo no es justo? Yo, dice. Bueno, González. Sí, González. ¿Presentó tiene su tarea? No, 0. Usted, pero ¿cómo? ¿Usted quiere justicia? Eso es justicia. Tuvieron tiempo, escucharon las advertencias, sabían que tenían un día final, no se presentaron, a pesar de que le había sido tolerante durante todo el tiempo anterior. 0. Entonces, hermanos, eso es aplicar justicia. Y los hombres aquí estamos acostumbrados, los argentinos, muchos sabemos, ¿cuánto demandan de justicia? ¿Cuánto? Todos los ámbitos sociales piden por justicia. Que nosotros no pidamos al Señor justicia. Porque si demandamos a Dios justicia, la vamos a tener. Para nosotros es la misericordia, hermano. Porque Dios hace misericordia. Porque fuera de la misericordia de Dios cae la justicia. Justicia hay para nosotros, ¿no? Y hay un pasaje que quisiera leer al final en Ezequiel, capítulo 18. Eh, 23-25. Ezequiel 18, 23-25. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Estoy leyendo bien? Vuelvo a leer, hermano, perdón. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? El versículo
29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Y el 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Esta es la misericordia y la advertencia que Dios le había hecho a todo el pueblo de Israel. Dios es santo, hermanos. Y entre la santidad y la justicia, gracias a Dios, hay un atributo que se desprende de su corazón y es la misericordia, la paciencia, la gracia que nosotros disfrutamos. Y como dice la Biblia, ¿no? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que guardemos el temor del Señor siempre intacto, porque Dios sigue siendo santo, santo, santo y justo. A Él sea la gloria, hermano. Amén.